Lo que realmente estaba hecho un desastre era mi propia filosofía personal. Mis propios errores de juicio, mi propia filosofía personal. Fórmula para el fracaso. Errores de juicio son la carencia de desarrollar tu propia filosofía personal. Llamado esto un desastre acumulado. Esta es la definición de éxito y fracaso. Tomad nota. Esto es el fracaso. Unos pocos errores de juicio que se repiten cada día. Ahora, puedes asumirlo automáticamente y decirme, Mr. Ron, ahora lo puedo entender. Unos pocos errores de juicio que se repiten cada día. ¿Pero durante 6 años? Estoy con mi padre. Creo que conté esta historia la última vez que estuve aquí. Mi padre, 88 años. Nunca ha estado enfermo. Todavía no se ha jubilado. Hace poco era medianoche y nos estábamos preparando para ir a la cama. Nos ejercitamos un poco, bebimos un poco de agua. Estaba todo emocionado. A medianoche estamos preparándonos para ir a la cama y mi padre está comiendo lo que él le llama su merienda de medianoche. Un pequeño bocado antes de ir a dormir. No tienes que ir a la cama con hambre. Y estoy viéndolo comer esa merienda y ¿adivinas qué tenía? Una manzana, unas galletas y un vaso de zumo de toronja. Dije, no hay nadie más saludable que mi padre. Mamá nos enseñó todas esas buenas prácticas de salud, prácticas que me enseñó cuando estaba creciendo. Soy hijo único, nunca he estado enfermo. Hace un tiempo que ya pasé los 50. Mis 2 hijas nunca se han enfermado, mis nietos nunca enfermos. Te digo, el legado perdura. Mientras veo a mi padre tomar esa merienda de medianoche, de repente se me ocurrió, una manzana por día mantiene al médico alejado. Buena pregunta para esta inteligente audiencia, que si eso es verdad, usted dice, bueno, Mr. Ron, si eso es cierto, sería fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Es fácil no hacerlo. Es fácil no adoptarlo como su propia filosofía personal. O el típico que dice, una chocolatina al día. No, no, debes ver mucho la televisión. Una chocolatina no. Tienes que ser más inteligente en tu filosofía para caer con una barrita de chocolate mientras es una manzana. Tienes que ser más inteligente que eso. Y si cometes ese tipo de errores de juicio todos los días durante 6 años, te digo que llegará a ser un desastre. A veces el primer año dices, bueno, ya sabes, ahora estoy sano, pero tienes que ser más inteligente que eso. Solo porque el desastre no caiga sobre nosotros al final del primer día, no significa que el desastre no vaya a venir. Tienes que ser tan inteligente como para mirar en el camino y decir, si los errores en mi presente juicio de la filosofía, ¿qué me van a costar en 1 año, 6 años, 1 mes o 6 meses? Te digo, el coste en dinero, el coste en salud, el coste en el éxito es muy grande. Mira hacia abajo en el camino un poco y pregúntate, ¿hay errores en mi juicio actual, como el de una manzana frente a una barrita de chocolate? ¿Es esto solo una buena ilustración de algunos de mis errores de juicio? Si así lo fuera, eso es donde me encontré a mí mismo a la edad de 25 años. Empecé a trabajar cuando tenía 19 años. Conocí a mi profesor, que me ayudó a cambiar mi vida cuando tenía 25. Es decir, 6 años. Al final de los primeros 6 años de mi vida económica, tenía centavos en el bolsillo, nada en el banco. Los acreedores están llamando diciéndome, hey, nos dijo que el cheque estaba en el correo. Estaba avergonzado, estaba atrasado en mis promesas, viviendo en Estados Unidos. Soy un hombre americano de 25 años, tengo una buena familia, todas las razones para hacerlo bien, y estoy hecho un desastre. ¿Y qué es un desastre? Yo solía pensar que la comunidad estaba hecha un desastre, que el país era un desastre, que el gobierno era un desastre. Si los demócratas llegaban a la Casa Blanca, eso sí que era un desastre. Los republicanos se mantienen en el poder, eso realmente será un desastre. La economía era un desastre, las tasas de interés eran un desastre. Yo pensaba que todo esto era un desastre. Entonces descubrí que no era eso lo que era un desastre. Lo que estaba criticando, la única cosa que tenía para trabajar, lo que realmente estaba hecho un desastre, era mi propia filosofía personal. Mis propios errores de juicio, mi propia filosofía personal, me dieron en 6 años 2 centavos en mi bolsillo, nada en el banco, y trataba de explicar por qué no me iba bien viviendo en América a los 25 años de edad.
siendo un hombre americano, con una familia y todas las razones para hacerlo bien. Una vez entendido esto, aquí está la fórmula para el fracaso. Errores de juicio son la carencia de desarrollar tu propia filosofía personal. Llamado esto un desastre acumulado. No importa si es tu salud o tu cuenta bancaria. Los chicos que tienen una cuenta bancaria vacía probablemente tienen el colesterol alto. ¿Por qué? Durante los últimos 6 años nunca han prestado atención a ninguno de los dos. Y no importa si es $1, si es tu dinero o si es tu colesterol. Todo lo que tienes que hacer es cometer los errores y solo porque el desastre no caiga sobre ti al final del primer día, que no te comes una manzana, dices, bueno, hoy no me he comido una manzana y esta noche no estoy enfermo. Tú tienes que ser más brillante que eso. Ahora, aquí está la fórmula del éxito. Unas pocas y sencillas disciplinas practicadas cada día. Y has comenzado un proceso completamente nuevo, llamado una vida completamente nueva. Unas pocas y simples disciplinas practicadas cada día. Y si decides hoy ir a por la manzana en lugar de la barra de chocolate, te digo que has comenzado el proceso de dar un giro a tu vida. Y si sigues ese proceso, no solo con tus hábitos de salud, sino con tus hábitos de dinero, con tus hábitos de comunicación, con tus hábitos de venta y de gestión y cualquier otro hábito que tengas. Si empiezas ese proceso, elimina los errores y reemplazarlos con las disciplinas practicadas. Te digo que puedes empezar este proceso de cambio de vida inmediatamente. Después de hoy no tienes que volver a ser el mismo. Es tu elección. No tienes que salir de aquí igual a como entraste. Es tu elección. Después de hoy no tienes que volver a ser el mismo. Es tu elección. No tienes que salir de aquí igual a como entraste. Es tu elección. ¿Qué harás en 6 años? Te lo estoy diciendo, la palabra es desastre. Tú podrías, tú deberías, y tú no lo haces. Y aquí una palabra más fuerte. Tú no lo harás. Quiero decir, ¿no lo haces? Podría significar que eres descuidado, pero probablemente no lo harás signifique que eres testarudo. Y cualquiera de las dos se dice que es un desastre. Podría, debería, no lo haré. Te lo digo, que por eso, al final de los 6 años, me he encontrado con centavos en el bolsillo, nada en el banco y los acreedores llamándome. Podría, debería, no lo haré. Podría, debería y no lo hago. Se les llama desastre. Ahora, ¿cómo cambié todo eso? En los siguientes 6 años me convertí en millonario. A los 31 años soy millonario. ¿Qué te parece eso? Dices, Mr. Ron, ¿qué pasó? Bueno, extrañamente, durante los segundos 6 años de mi vida económica, el gobierno fue el mismo. Te digo, los impuestos son los mismos. Mis parientes negativos eran los mismos. La economía era más o menos la misma. Y los precios eran más o menos lo mismo. Y todo lo demás era más o menos lo mismo. Las circunstancias eran más o menos las mismas. Entonces, ¿cómo es que me hice rico? ¿Cómo es que cambié totalmente mi vida? Yo no era el mismo. Alguien me dijo, ¿en qué trabajaste para conseguir todo eso? Empecé con mi filosofía. Empecé a enmendar mis errores, haciendo un mejor pensamiento, cambiando mi forma de pensar y a tener ideas que no tenía antes de conocer a mi profesor. Y una vez que todo ese proceso comenzó para mí, te digo que cambié toda mi vida. En un periodo de 6 años, nunca fui el mismo y he mantenido ese proceso